Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Tu audio, Lalo. Sí, ya, perdón. Shutenori, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, perdón. Sí, estaba yo preocupándome que yo era el que no te escuchaba, estimado Eduardo. Buen día, ¿cómo están Dijiste, ustedes? no, no sirve la máquina. ¿Cómo estás? Así es. ¿Bien? Oye, Bien, mucho afortunadamente. que comentar. Nos llama poderosamente la atención la manifestación en defensa del ejército, que si molestó al presidente es porque él no lo organizó. Por supuesto, no la mandó a organizar. Y esa, bueno, lo dejamos en manos de tu sabia experiencia y consideración, y otros asuntos más. Te escuchamos con mucha atención. Sí, es que fíjate que curiosamente este tema también se empalma con que este próximo fin de semana, el 18 de marzo para ser particular, el presidente está convocando a una gran movilización, sobre todo porque se conmemora el aniversario de la expropiación petrolera. Es decir, las fuerzas vivas de Morena van a estar reunidas el próximo fin de semana, los cercanos al presidente, el próximo 18, y con esto quiere hacer el presidente pues una demostración de fuerza frente a lo que han sido días pues digamos difíciles para el Ejecutivo Federal. No solamente por el tema que tú mencionas, que resta legitimidad a este tipo de movilizaciones que está convocando el presidente, sino también por todo lo que ha pasado con el gobierno de los Estados Unidos. Hubo una ofensiva clara de congresistas y de parte de gente del gobierno de los Estados Unidos presionando porque haya resultados rápidos en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, particularmente en Matamoros. Pero también tuvo presiones fuertes esta semana el presidente con lo relacionado al espionaje y lo que se reveló en torno a que el ejército usó un software que ya es conocido por todos nosotros, se llama Pegasus, que le permite espiar a ciertos personajes de la vida pública y social del país, pero bueno, pues Animal Político presentó diversas evidencias y pruebas de este espionaje ya en esta administración, y esto llevó a que fuera confrontado en la mañanera, y el presidente pues parece que pues no del todo le gustó este Mm. cuestionamiento en público, y reviró nuevamente contra los medios de comunicación que no le son afines. También esta semana, por supuesto, pasó el 8 de marzo, la gran movilización de las mujeres, que el gobierno federal sigue sin encontrar una respuesta a sus peticiones, sobre todo en los temas de inseguridad, de violencia, de feminicidios, y finalmente lo que tiene que ver con el INE, de manera que claramente fue una semana compleja para el presidente, difícil, un momento, digamos, de los que ha tenido mayor adversidad en lo que va de su administración, y con esto, bueno, pretenden llegar al fin de semana a demostrar que están bien, que están fuertes, que están de pie. Hay que decir que en esta misma semana se publicaron encuestas donde sigue siendo contundente las posibilidades de triunfo de Morena. Hoy se publican varias en torno a la Ciudad de México, pero aún así, pues claramente no fue una semana positiva. Ahora, dentro de lo más relevante es lo que pasó con el Plan B, la reforma electoral y el INE, porque pasaron dos cosas importantes al menos. La primera es que el INE presentó su segunda demanda de controversia constitucional. Ya había presentado una contra la primera iniciativa, ahora presenta una contra la segunda, y esta se suma a la que ya había presentado Movimiento Ciudadano la semana pasada, de manera que ya hay dos al menos con las que la Suprema Corte de Justicia podrá analizar. Se esperarían más, al menos una más de la oposición, y me parece que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, estaría en posibilidad de presentar una más. De manera que se espera pues ya haya suficientes. En el caso de la primera iniciativa que se aprobó en diciembre, hay seis. En este llevamos dos hasta el momento que se conozca. Y por el otro lado, se dio la restitución por parte del Poder Judicial de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, que es sin duda un golpe pues, central a los objetivos y espíritu de la reforma, porque con esto se empieza a sostener lo que han criticado tanto como la burocracia electoral, que ha criticado tanto el presidente de la República y su partido. Lorenzo Córdoba publicó un video este fin de semana donde celebra no solamente que se haya presentado esta segunda demanda de controversia constitucional, sino dice que es el primero de muchos triunfos que se vienen en contra del Plan B en el Poder Judicial. De manera que me parece que se anticipa, porque yo veo dos escenarios, para ser muy honesto contigo y con el auditorio, estimado Eduardo. Un escenario es el de la suspensión,
que se podía quedar suspendida y pasar el 1 de junio y con eso inaplicar las reformas. La otra opción es una anulación parcial. Me parece que no todas las reformas que se aprobaron violan la Constitución y la Corte solo estará revisando aquellas. Si bien hay varias, como Ricardo Monreal habló de 26 daños o afectaciones a la Constitución, aún así hay partes de reforma que me parece que quedarán en firme. Interesante pues lo que vendrá con la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, mientras la Corte resuelve, pues todo mundo está de fiesta. Otra vez este fin de semana los precandidatos y corcholatas, como les dice el presidente, estuvieron a lo largo y ancho del territorio nacional. El INE sin fuerzas, sin elementos, con la ley vigente para poder apretar o poder llamar al orden a quienes están promocionándose, ya no solamente a nivel federal, sino también ahora a nivel estatal, donde recordemos vienen nueve gubernaturas en juego el próximo año, entre ellas la Ciudad de México y Jalisco, por ejemplo. Entonces, pues una semana compleja, estimado Eduardo, pero bueno, Sí. veremos cómo concluye este fin de semana con esta movilización que está convocando el presidente. Bueno, pues hay como que el presidente, ahí hay gancitos y boings y tortas y no sé cuánto pagan ahora la marcha, la presencia o la amenaza de que pierdes el trabajo si no vas, en fin. Ese ya sabemos que va a ser multitudinaria y cara, ¿no? Y cara. Y entonces, bueno, lo que sí me parece que no tiene desperdicio es lo que tú ya has anotado con respecto a la defensa del ejército mexicano, que habla, o sea, no todo, no el ejército, yo creo que el ejército no completo está en favor del presidente, habrá ciertamente factores o sectores de inconformidad o de enojo, franco enojo en contra de cómo el presidente se ha conducido en su relación con el ejército y para lo que lo ha usado. Sí, mira, la realidad es que el ejército es una institución que está acostumbrada a recibir órdenes, que en ese sentido, pues siempre va a ser lo que pide el comandante supremo de las Por Fuerzas supuesto. Armadas para obedecer, Por supuesto. y el ejército mexicano ha demostrado su institucionalidad a lo largo de las décadas. Sin embargo, pues como bien dices, no quiere decir que eso signifique que está respaldando o que está apoyando decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Por supuesto. La realidad es que en los últimos meses ha habido pues gente de alto rango del ejército mexicano, elementos de alto rango que han perdido la vida, donde me parece que no se ha honrado del todo el papel que están haciendo. Esto ha causado cierta pues desencanto, pero además de estar haciendo tareas que por supuesto pues son ajenas al origen o al planteamiento inicial de tener un ejército, y por el otro lado pues también están maniatados los elementos del ejército. Todos hemos visto estos videos, imágenes donde los agreden, donde la población los insulta, y del otro lado, pues como están limitados en el uso de la fuerza, no pueden contestar Claro. o repeler una agresión de ese tipo. Y todo eso va causando, por supuesto, un descontento al interior de las Claro. Fuerzas Armadas, que, insisto, lo que siempre habrá que destacar es su institucionalidad, la manera en la que acatan órdenes, pero lo interesante será, bueno, pues quién va a ser después de esta administración quien regrese al ejército, a los cuarteles, a atender las funciones primarias, que eso me parece que es una discusión que no hemos tenido, pero que inevitablemente Sí. llegará el momento de ver cómo vamos a dar reversa a esta situación. Estimado Shu, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, como siempre, privilegio, estimado Eduardo, que tengan muy buena Muchas semana. gracias. Gracias, Paz. Igualmente, tengas un excelente inicio de semana y el resto de la misma.